Hola a todos, muy buenas noches. Los saluda la doctora Ana Gabriela Lucas, coordinadora del Comité de Vacunas de la Sociedad Panameña de Pediatría. Es para mí un verdadero honor estar con ustedes esta noche. Como siempre, esperamos hasta las 7:05 para dar inicio a la charla y hoy tenemos una charla muy interesante sobre el virus sincicial respiratorio con un speaker de lujo, así que le vamos a dar unos minutitos más para que se sigan sumando los asistentes y así dar inicio a nuestra charla de hoy. Mientras tanto, voy a aprovechar para recordarles algunos datos técnicos que ya estamos en nuestra charla número 8, así que ya debemos estar todos muy anuentes a cuáles son las características de nuestro curso. Básicamente, la semana pasada tuvimos un inconveniente técnico debido a la agenda de uno de los expositores, así que vamos a tener que correr la finalización del curso por una semana. En lugar de finalizar nuestro curso el 14 de mayo, va a finalizar el 21 de mayo. Entonces, tenemos por delante 4 clases más. Hoy damos la charla número 8 y después nos quedan 3 más para finalizar nuestro curso. A modo de recordarles, para tener acceso o tener sí, el certificado, tienen que asistir al 70% de las clases. Nuestro curso tiene aval del colegio médico, así que es súper importante que asistan a las clases para contar con estas horas y tener el certificado del curso. Recuerden también que no es necesario que llenen ningún tipo de lista de asistencia, ya que revisamos la asistencia con los conectados al Zoom y los que no pudieron asistir a la charla de hoy y a las charlas anteriores, que hemos tenido excelentes expositores, pueden revisarlas o pueden volver a verlas en nuestro canal de YouTube de la Sociedad Panameña de Pediatría. Así que cualquier información que necesiten extra, con mucho gusto pueden escribirnos al email de la sociedad, pueden llamarnos a la Secretaría de la Sociedad y estamos ahí pendientes de ustedes. Ya tenemos bastantes asistentes, 119 conectados, 120, así que sin más voy a proceder a contarles quién va a ser nuestro expositor hoy. La charla de hoy, como les decía, vamos a hablar sobre inmunización contra el virus sincicial respiratorio. El doctor Juan Pablo Torres desde Chile nos acompaña hoy y nos va a contar un poquito cómo se hace la inmunización contra el sincicial respiratorio, cuándo se recomienda y básicamente a quién, de una manera muy didáctica. El doctor Juan Pablo Torres nos ha acompañado el año pasado en este curso. Para mí es realmente un honor que nos acompañe este año también. El doctor Juan Pablo es pediatra, infectólogo, doctor en ciencias médicas, profesor asociado en el Departamento de Pediatría y Cirugía Infantil Oriente y la Unidad de Infectología del Hospital Luis Calvo Maquena en Santiago de Chile. Además, es coordinador del programa de formación de especialistas en infectología pediátrica y subdirector del Departamento de Pediatría y Cirugía Infantil Oriente. Por otro lado, es vicedecano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Tiene más de 80 publicaciones científicas en revistas indexadas y capítulos de libros. Es conferencista internacional, investigador y miembro de diferentes sociedades científicas nacionales e internacionales. Para mí es realmente un honor que hoy nos acompañe esta noche y ya abrió la cámara, ya abrió el micrófono, así que Juan Pablo, muchas gracias por estar ahí con nosotros. Te dejo el escenario virtual panameño para que nos cuentes todo lo que, no solamente sobre la charla, sino la experiencia que está teniendo Chile, un país pionero en incluir Nirsevimab en el Programa Nacional de Inmunización. Gracias.
Muchas gracias Ana, gracias a la doctora Lucas por esta presentación y la verdad que es un gusto y un verdadero placer estar en este curso práctico vacuna de la Sociedad Panameña de Pediatría y voy a pasar inmediatamente a compartir mi pantalla para poder conversar en estos próximos minutos sobre esta nueva noticia, digamos, y que más que una noticia es un hito que va a marcar posiblemente un antes y un después respecto a lo que es la prevención del virus respiratorio sincicial. Quisiera partir recordándonos cómo vivimos hace algunos años atrás, 2020-2021, durante la pandemia, una ausencia de circulación de todos los virus respiratorios, salvo SARS-CoV-2, producido esta ausencia de circulación probablemente por las medidas de mitigación y de control que se implementaron por la pandemia del COVID-19, pero que después empiezan a pasar y vemos que en la medida que vuelve el contacto, se reabren las guarderías, los colegios, etcétera, pasó lo que tenía que pasar, que era la recirculación nuevamente de los virus respiratorios en las temporadas posteriores, en un comienzo de una manera un poquito más desordenada, porque empezaron a co-circular virus, a tener estacionalidades un poco más distintas. Nosotros acá en Chile, en Cono Sur, tenemos una estacionalidad bastante marcada, fíjense ustedes, de virus respiratorio sincicial durante el Juan invierno. Pablo, ¿Sí? perdón que te interrumpa. ¿Podrías ampliar para que esté pantalla completa? ¿O soy yo que solamente la veo chiquita Sí, sí, tengo la pantalla completa por lo menos en mi computador. Sí, eso por lo menos es lo que yo veo en en tu mi pantalla. computadora? Sí, sí, lo tengo a pantalla completa. No sé si... Bueno, no sé. sí se ve pantalla completa. Entonces es mi computadora. Discúlpame, no ha pasado nada. Perdón. No, no hay problema. Entonces, lo que decía era ver si es que de esta situación en donde tuvimos además el año pasado, por lo menos aquí en Chile, fue muy intensa la campaña de invierno y la circulación de virus respiratorio sincicial. Fíjense ustedes esas barritas en azul, produjo un pic muy intenso, probablemente se habían acumulado niños susceptibles a la infección por virus respiratorio sincicial. Y de alguna manera nos gustaría volver a aplanar esta curva, obviamente no por la pandemia, sino que de una manera más controlada. Y eso es lo que justamente vamos a hablar. ¿Dónde está el impacto de virus respiratorio sincicial? Sabemos que virus respiratorio sincicial puede infectar a todas las edades de la vida, pero su problema clínico más relevante se produce en el menor de un año y en especial en los menores de 6 y en los menores de 3 meses. Vean ustedes el año 2019, ante la pandemia, el 65% de todos los virus detectados en menores de un año fue justamente virus respiratorio sincicial. Y como les decía, tuvimos el año 2023, estas fueron algunas de las notas de prensa, una campaña invierno muy intensa que prácticamente saturó el sistema de salud, que políticamente implicó la salida de uno de los subsecretarios de salud justamente es a lo que queremos apuntar para que no ocurra. Y como ven ustedes, uno ve en respecto a dónde se concentran las consultas de urgencia, la atención primaria, no solamente los casos más graves, es principalmente en los menores de 6 meses y principalmente en los menores de 3 meses. Esto también debemos decir, el virus respiratorio sincicial puede ser una causa de mortalidad importante. En esta publicación del 2012 en Lancet, fíjense ustedes, de todas las causas de muerte, de todo tipo, en los menores de un año, la primera causa de muerte es la malaria y la segunda el virus respiratorio sincicial. Nosotros en Chile, el año 2023, el año pasado, tuvimos 10 casos de fallecidos por virus respiratorio sincicial, que puede parecer una cifra no muy alta, pero que claramente cada uno de estos casos nos afecta y sabemos que en países que son de menores ingresos y, por ejemplo, en varios países del continente africano, estas cifras son tremendamente altas y muchos de los niños ni siquiera fallecen en los hospitales, sino que no alcanzan a consultar, no reciben atención y pueden fallecer en sus casas. Muchos años ya, estamos hablando de casi 25 años atrás, ya disponíamos de un anticuerpo monoclonal contra VRS, que es el palivizumab. Es un anticuerpo monoclonal que ha sido y ha tenido buenos resultados. Ahí yo los resumo en esta tabla. Vean ustedes en los primeros estudios pivotales de palivizumab, vean ustedes cómo podía reducir la hospitalización en recién nacidos de pretérmino, 55, 78%, en niños con cardiopatía o en pretérmino entre las 33 y 35 semanas. O sea, claramente ya teníamos a disposición y conocíamos el uso de un anticuerpo monoclonal, así que no es nuevo el uso de monoclonales y han demostrado ser además extremadamente seguros, no tener mayores reacciones adversas, lo cual también es muy importante para la confianza
en recibir el producto de prevención. Incluso siendo un producto bastante caro, muy caro, Chile invierte tiene que invertía, digamos, en palivizumab por una ley especial de presupuesto, se llamaba ley Ricarte Soto, 15 millones de dólares al año solamente para proveer a ciertos grupos de niños, un nicho muy pequeño que cumplía estas características que están aquí mencionadas, para proveer de este medicamento que terminaba cubriendo a no más del 1,4% de toda la cohorte de recién nacidos vivos. Es una estrategia de alto costo, eficaz en prevenir hospitalización, pero en un grupito muy pequeño, que finalmente lo recibía un grupo muy pequeño de toda la cohorte de recién nacidos en un año. Pese a eso, los estudios muestran de que la profilaxis con palivizumab versus la no profilaxis termina siendo costo efectiva. Y viene una revolución. Yo creo que aquí viene una revolución de la ciencia en entender mejor los mecanismos. Por eso es tan importante que los países inviertan en investigación y en ciencia, porque fue el conocimiento de la proteína de fusión, la proteína F, vale decir, la proteína que ocupa el virus respiratorio sincicial para fusionar la partícula viral a la membrana de la célula epitelial respiratoria, por ejemplo, que va a parasitar para iniciar su ciclo de replicación viral, lo que permitió avanzar. ¿Y por qué? Porque se vio que esta proteína F no era igual ni siempre se mantenía de una misma forma, sino que tenía un cambio dinámico y podía ir exponiendo ciertos sitios o ciertos epítopes que hacían que no todos los anticuerpos monoclonales dirigidos contra lugares particulares de la proteína F, antes de que se fusionara en su estado prefusión, pudieran ser más efectivos. Y aquí veíamos cómo palivizumab se une al sitio 4, que es una zona que queda expuesta en la proteína antes y después de la fusión, pero también había otra zona que se llama sitio 0, que está expuesta en el estado prefusión antes de que se fusione el virus, y eso se vio que por ejemplo, si los anticuerpos neutralizantes se dirigían contra el sitio 0, la potencia neutralizante era significativamente mayor. Y por eso es que, comparado con el sitio en donde actúa palivizumab y donde actúa nirsevimab pasa a ser al menos 50 veces más potente en esa neutralización que lo que era palivizumab. Y también con una vida media más larga, entonces ya no vamos a necesitar repetir una dosis al mes por 5 veces durante la circulación o época de circulación de BRS, sino que bastaría con una sola dosis. Ya vamos a ver los resultados de los estudios y de la vida real de esto. Es importante también mencionar que para virus respiratorio sincicial ya disponemos de varias estrategias. La que vamos a conversar quizás un poquito más en detalle, la que estamos viviendo ahora en vivo y en directo en Chile, es el uso de anticuerpos monoclonales administrados a los recién nacidos. Puede que desde que son prematuros hasta, bueno, ya vamos a ver hasta el tope que se eligió y por qué. Pero lo pueden recibir sin un tope de edad gestacional. O también otro tipo de estrategia, como partió el 1 de marzo en Argentina, que es vacunar a las madres para que le transfieran anticuerpos a su recién nacido y lo protejan por algunos meses después de nacidos contra la infección más severa de virus respiratorio sincicial. Pero también existen otras estrategias, como es vacunar a los adultos mayores, eso ya está licenciado, por ejemplo, y aprobado en Estados Unidos, y en desarrollo algunas vacunas para ser administradas como vacunas, propiamente tal, no como anticuerpos neutralizantes, a niños que nazcan en los primeros meses de vida para ser protegidos. Pero la estrategia que vamos a conversar ahora son estas dos primeras. La primera información que empezó a aparecer, y hablando de la vacuna materna, fue publicada en New England Journal of Medicine en el año 2022, un estudio fase 2B que estudió a 406 embarazadas con sus respectivos lactantes y recibiendo una vacuna, fíjense ustedes, contra la proteína en su estado prefusión, contra una zona específica para que se formen anticuerpos en su estado pre-F, lo cual era más potente para la neutralización, como dijimos, se midió la seguridad, inmunogenicidad, transferencia, madre-feto, digamos, los anticuerpos, y se vio básicamente, no voy a entrar en detalle en la figura, está la referencia ahí en la esquina, era segura, no tenía mayores diferencias con el placebo, la transferencia o el ratio de transferencia transplacentaria era muy adecuada, y también se empezaron a generar los primeros datos de eficacia, pero estos fueron muy preliminares, fíjense ustedes los números, aquí 1, 3, 5, 3, mostraban de que podía tener una eficacia bastante alta. Sin embargo, sale después, poco tiempo después, ya hace un poquito más de un año, el estudio de fase de 3 en el New England Journal of Medicine,
para los resultados de esta vacuna, que es del laboratorio Pfizer, y vean ustedes cómo se midieron dos variables de resultado clínico, de outcome clínico. El episodio de infección respiratoria baja causada por VRS que requirió atención médica, o lo mismo, pero que requirió atención médica y ese episodio de infección respiratoria baja era severo. Y los puntos de eficacia se muestran acá, van del orden del 57 al 51% para la primera variable y del orden del 81 prácticamente al 70% para la segunda variable, con algún grado de ir disminuyendo esa eficacia en la medida que el niño va cumpliendo más meses, porque esto está medido a los 90, 120, 150 y finalmente a los 6 meses o 180 días de vida. Pero ya se estaba mostrando una vacuna con resultados, lo cual se demoró muchas décadas en poder ser efectivo. Así que un gran logro. Y por otro lado, los anticuerpos monoclonales, y el que vamos a hablar es nirsevimab, este anticuerpo monoclonal que se dirige contra este sitio cero con mucha potencia para neutralizar la fusión del virus respiratorio sincicial. Uno de los primeros estudios importantes, también publicado en el New England Journal of Medicine el año 2020, fue un estudio fase 2B, que fue un estudio que se hizo en prematuros sanos entre 29 y 35 semanas. Fueron 1.400 prematuros de 29 a 35 semanas que no calificaban para recibir palivizumab y que se aleatorizaron versus placebo 2-1 en 164 centros de hemisferio norte y sur en el planeta y se midieron dos resultados principales. ¿Cuál era la incidencia de infección respiratoria aguda baja que necesitaba atención médica causada por VRS hasta los 150 días de vida, vale decir hasta los 5 meses? Y por otro lado, la incidencia de hospitalización de infección respiratoria aguda baja por virus respiratorio sincicial en los primeros 150 días de vida de esos niños que recibían el producto o recibían el placebo. ¿Y qué es lo que se vio en este grupo de 29 a 35 semanas de edad gestacional? Que había una reducción en la atención médica de cuadros de infección respiratoria aguda baja causada por VRS de un 70% y de un 78% en la hospitalización causada por virus respiratorio sincicial. O sea, cifras muy atractivas, digamos, y muy potentes respecto a una reducción en aquellos niños que recibían el anticuerpo monoclonal. Y muy importante, prácticamente sin eventos adversos. Aquí están las cifras para los eventos adversos relacionados con el producto de investigación. Vean ustedes 2,1 versus 2,3% entre placebo y nirsevimab, o más importante, eventos adversos graves que pudieran estar relacionados con el producto de investigación de prácticamente cero. Lo cual era relativamente esperable, porque ya sabíamos con la experiencia de palivizumab, que estos son productos que en realidad son extremadamente seguros y que no tienen mayores reacciones adversas más allá de alguna molestia en el sitio de punción y muy rara vez algún rash que pudiera afectar a alguno de los niños que lo reciben. Después, un poco después, año 2022, un estudio de fase 3, ahora que incluye no solamente desde las 29 semanas, sino que lactantes prematuros tardíos y a término, también mayores de 35 semanas de edad gestacional. Mismo diseño del estudio, más de 3.000 lactantes sanos, mayores de 35 semanas de edad gestacional, misma aleatorización, mismas variables. ¿Y qué es lo que se encontró? Una reducción de un 76% para los cuadros que requerían atención médica causada por VRS y una reducción de un 76% también en la hospitalización causada por el VRS. Vale decir, cifras que ya pasan a ser bastante consistentes y obviamente de un alto número de reducción, por lo tanto podría ser obviamente muy importante poder pensar en ocupar este producto en estrategias de prevención lo más universal posible. Vean también que empiezan a aparecer algunos datos que esto puede tener impacto no solamente en la infección por VRS, sino que en la infección respiratoria aguda baja de cualquier otra causa o de cualquier otra causa que requiere hospitalización, y puede verse también una reducción de casi un 40%, por razones que no alcanzamos a discutir, pero por ejemplo sabemos que hay una relación entre VRS y neumococo, que en la medida que haya menos VRS podría eventualmente haber menos infección neumocócica invasora, menos neumonias complicadas por neumococo, lo cual podría tener también un impacto secundario. Y por último, el estudio Harmony, fase 3B, este ya era un estudio pragmático que simulaba la vida real, que incluye ya todo, lactantes de pretérmino, tardíos, a término, más de 8.000 niños, la mitad de ellos que habían recibido nirsevimab,
mismas variables en estudio y con una eficacia para la hospitalización, una reducción de hospitalización de IRA baja, de infección respiratoria aguda baja causada por VRS un 83%, hospitalización por IRA baja de VRS mayor gravedad un 75% y infección respiratoria aguda baja cualquier causa de un 58%, siempre manteniendo un óptimo perfil de seguridad. Así que toda esta línea de estudios iba mostrando que los resultados eran muy consistentes. Una de las preguntas puede ser, bueno, pero ¿cuánto duran estos anticuerpos? Al niño se le administra una sola dosis y va a durar 150 días, ojalá podría durar un poco más. Bueno, los estudios fueron hechos para medir los resultados que mencionábamos al día 150. Sin embargo, si uno ve aquí cómo son las medias geométricas de los anticuerpos, aquí está en el grupo placebo de los niños que recibieron placebo, o de los niños que recibieron placebo y tuvieron la infección natural durante el curso del seguimiento hasta el año 361 días, tanto en el estudio fase 2B como en el estudio MELODY. Y arriba vemos los resultados de las medias geométricas de anticuerpos en los niños que recibieron nirsevimab y que mantienen niveles bastante altos al día 150, sean o no o hayan estado no infectados naturalmente por VRS durante el periodo de seguimiento, pero es interesante que casi al año los niveles de los anticuerpos son al menos 7 veces más altos que en el grupo placebo, así que es muy probable que la protección vaya un poco más allá, y eso lo vamos a ir viendo ahora con los resultados en la vida real, más allá de los 150 días. Por lo tanto, el paradigma de prevención de VRS, por un lado, ya es realidad, y por otro lado, a través de los anticuerpos monoclonales, pasamos de tener una estrategia muy reducida de foco, de nicho, como era palivizumab, de una administración mensual por 5 veces, incluyendo menos del 2% de la cohorte, a una estrategia universal. Vale decir aquí, a lo que se está apuntando con la estrategia, ya les voy a contar lo que ya comenzó en Chile, es con nirsevimab, es administrárselo prácticamente a todos los niños para tener un impacto que sea lo más significativo posible y generar con una sola dosis en cada niño un quiebre en nuestras campañas de invierno y en la presión además que hay hacia el sistema de salud. Por eso la CIP en Estados Unidos, la Academia el Consejo de Inmunizaciones, ya en agosto había recomendado el uso de nirsevimab. Ellos lo hicieron, siempre tiene dos componentes esta recomendación: inmunizar a todos los niños que nacen en temporada, en las maternidades se van inmunizando, en Chile va a ser entre abril, como les voy a contar, entre abril y septiembre, y además hacer un catch-up o una campaña antes de que empiece a circular el virus respiratorio sincicial a los menores, ya sea 6 meses, en el caso de Estados Unidos de menores de 8 meses, y también en Estados Unidos habían aprobado ya la vacunación materna para que fuera administrada una dosis entre las 32 o 36 semanas. Uno de los puntos, ya vamos a ver, ahí hay algunas diferencias entre ambas estrategias. Les voy a mostrar una tabla, resumen, como para poder tener ahí la información entre un producto y otro. Quería mencionar brevemente el trabajo que se ha hecho en Chile y que de alguna manera quizás nos sirve el haber estado, como partía la presentación, haber vivido la pandemia y sus aprendizajes. Eso en este caso generó algunas redes, sobre todo entre las universidades. Mi universidad, la Universidad de Chile, que es la principal universidad del país, una universidad pública estatal, el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, que es un centro de excelencia en ingeniería que es financiado con fondos también del Estado, y que estaba trabajando durante la pandemia con el Ministerio de Salud. Sin embargo, y esa transdisciplina, ingeniería, medicina, el ministerio había generado varios proyectos que fueron interesantes durante la estrategia de la pandemia. Sin embargo, también esta alianza transdisciplinar abrió sobre todo el permitir disponer y analizar datos a nivel nacional, de poder saber que Chile podía tener datos pre y post intervención, podía medir el impacto si es que implementaba alguna estrategia, y eso probablemente pudo ayudar, ser una de las variables que pudo ayudar a que el proveedor del producto, en este caso nirsevimab, pudiera interesarse en nuestro mercado, que es bastante pequeño, no tenemos más de 180, 190 mil partos por año. Entonces se firmó un convenio, nos pusimos a trabajar. Yo soy parte de este grupo, pero como les digo, es un grupo muy amplio que incluye a los ingenieros, a todos los equipos del Ministerio de Salud, entre otros, y de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Y esta
situación que tenía Chile para el año 2027 para eventualmente recibir nirsevimab y el poder disponer datos, generar evidencia y poder medir el impacto, acercó la posibilidad de que las dosis estuvieran disponibles para Chile y el Ministerio de Salud tomó la decisión. Para esa toma de decisión fue importante también trabajar y analizar datos. Y, por ejemplo, fue necesario hacer estudios de carga de enfermedad, hacer estudios que modelaran la circulación y el uso de camas potencialmente usadas por virus respiratorio sincicial, que ya se habían generado de una manera similar para la pandemia, y hacer, les voy a mostrar brevemente, este estudio de costo-efectividad, si es que se implementaba la estrategia de nirsevimab en Chile. ¿Y qué es lo que se hizo? Aquí se tomaron los datos sí, nacionales, reales, de las campañas de los años 2019, 22 y 23, excluyendo 2021 porque no hubo circulación prácticamente, como les decía, virus respiratorio, y se hizo. ¿Qué es lo que hubiera pasado si es que se hubiera usado el monoclonal o si no se hubiera usado, como fue la situación real el 19, 22 y 23, en todos los lactantes que nacían en temporada y menores de 6 meses, pero en realidad se modeló en diferentes escenarios que voy a pasar a explicar. ¿Y en qué? ¿Qué impacto hubiera tenido? En reducir utilización de camas, sea camas básicas o UTI o de intensivo, reducir las hospitalizaciones por PRS, las consultas de urgencia y ver además con todos estos datos reales nacionales si es que esta estrategia podía ser incluso o no costo ahorrativa, cosa muy importante para nuestros tomadores de decisión en el ministerio. ¿Y qué es lo que se vio? Aquí ustedes pueden ver en este gráfico la reducción en días cama, no UTI, sino que básica, y aquí en el eje X ven números del 0 al 12, esto significa que la estrategia a implementar, y se analizó para los diferentes escenarios, ¿no es cierto?, era, por ejemplo, la estrategia 6, habla de inmunizar a todos los que nacen en temporada, eso siempre, más todos los todos los niños que tuvieran menos de 6 meses antes del inicio de circulación de virus respiratorio sincicial. Para Chile, los nacidos del 1 de octubre del 2023 en adelante. Y fíjense ustedes que, por ejemplo, para el año 2023, si hubiéramos usado el monoclonal, hubiéramos ahorrado más de 27.000 días cama, hubiéramos ahorrado básica, más de 13.500 días cama UTI, fíjense ustedes, para el año 2023. No todos los años es igual, pues depende de la circulación y la cantidad. Por ejemplo, el año 2022 fue un año todavía un poco más bajo, pero el año 2019 y 2023 ya fueron años más altos. Y también una estimación en la reducción en las visitas al servicio de urgencia de casi 50.000 visitas menos en el servicio de urgencia, si es que Chile el año 2023 hubiera inmunizado a todos los recién nacidos en temporada, entre abril y septiembre, y a todos los menores de 6 meses, idealmente entre abril y mayo, antes de que circule el virus, que generalmente lo hace entre fines de mayo y junio, para que estén protegidos durante toda la temporada. Entonces, esto sirvió para hacer también un estudio de costos, incluso solamente contando y contabilizando los costos directos, no los indirectos, sino que solamente haciendo un estudio muy real, porque además como los datos son del Ministerio de Salud y son datos reales de días de hospitalización UTI, cuántos insumos se ocuparon, etcétera. Aquí se ve sobre la línea punteada, todo lo que está por sobre esa línea punteada es ahorro, bajo eso no. Se vio que si Chile implementaba la estrategia de inmunizar menores de 6 meses, que ya habían nacido desde el 1 de octubre del 2023, más todos los recién nacidos en temporada, esta estrategia, incluso pese a tener un costo que no es bajo, puede ser, solamente considerando los costos directos, termina siendo costo ahorrativo. Así que con esos elementos se tomó la decisión de seguir esta estrategia y de implementarla en Chile. Aquí también ven ustedes otro gráfico. Esto fue cómo se ocuparon las camas de intensivo pediátrico el año 2023, esta campaña de invierno que yo les comentaba que fue muy intensa en Chile. Vean ustedes aquí en la línea azul continua cómo fue el uso de camas de intensivo pediátrico en el país semana por semana epidemiológica, entre abril y octubre. Aquí en línea punteada está la dotación habitual de camas pediátricas. En Chile tenemos un poco más de 500 camas UTI pediátricas de intensivo pediátrico. Ustedes pueden ver de que aquí ya a fines de mayo comenzó, o incluso en mayo empieza a aumentar el uso de camas de intensivo pediátrico por virus respiratorio sincicial. Y aquí viene una pendiente tremendamente intensa y vertical. Y aquí en la línea punteada en negro, estos puntos, esta línea punteada en negro muestra la habilitación de camas reales, o sea, se aumentó de la dotación basal
se tuvo que aumentar el número de camas, prácticamente se duplicó de 500 a 900, se llegaron a implementar 1000 camas, por lo tanto, afortunadamente, no hubo un dilema de la última cama, estuvieron disponibles, pero aquí casi de una manera que casi quedaron estrechos o que no hubo cama disponible. Pero fíjense ustedes lo que pasa también, esto es importante en el análisis de costo, una vez que uno activa muchas camas adicionales, viene esta latencia en que quedan camas habilitadas versus las que realmente se ocupan, y ustedes pueden ver de que toda esta área que en el fondo representa este gráfico es un costo tremendamente alto también. Y aquí abajo, finalmente, lo que se muestra es la curva esperada, si es que se hubiera usado el monoclonal en los menores de 6 meses, cómo se aplana bastante esta curva, que es lo que deberíamos esperar para este año en que ya se está aplicando el producto. Nuestro comité asesor de inmunizaciones ya en septiembre había recomendado el uso de Nirsevimab, y así fue como se trabajó en tener los lineamientos técnicos. Eso está disponible para cualquiera que los quiera conocer, o cualquier país que quiera implementar también esto para colaborar, digamos, en los documentos que puedan ser necesarios. Y así fue como el 26 de marzo de este año, del año 2024, esto es, ella es nuestra ministra de Salud, la doctora Jimena Aguilera, el subsecretario de Salud, y fue como Samantha, esta pequeña recién nacida, en un hospital de la región metropolitana de Santiago, fue la primera niña inmunizada con Nirsevimab, la primera en Chile, pero la verdad es que pasó a ser la primera en Latinoamérica, la primera del hemisferio sur en recibir Nirsevimab. Este hospital tiene 2 pacientes por pieza, al lado estaba Santiago, y aquí ustedes pueden ver que Santiago también fue el segundo niño en recibir Nirsevimab en Chile, y bueno, comienza entonces la estrategia. ¿A quiénes se está inmunizando? Como les decía, aquí el foco es ojalá tener una inmunización lo más universal posible. Y existen 3 grupos. Primero, todos los recién nacidos que nacen durante temporada de circulación del VRS. Se definió esa temporada entre el 1 de abril y el 30 de septiembre del año 2024. Entonces los niños del 1 de abril que nacen en una maternidad se van de esa maternidad recibiendo Nirsevimab, o sea, se van ya estando protegidos. Segundo, y esto es muy importante, a todos los lactantes menores de 6 meses nacidos desde el 1 de octubre del año 2023. O sea, son niños que al 1 de abril están cumpliendo los 6 meses. Entonces uno hace un catch-up, hace una campaña que ojalá sea lo más rápida posible para poder inmunizarlos rápidamente en abril, máximo mayo. Como ustedes pueden ver, ya en mayo puede empezar a aumentar la circulación de VRS para tenerlos protegidos también. Entonces así tenemos prácticamente al final de esta estrategia a toda una corte, porque son los menores de 6 meses que venían de antes, más 6 meses de niños que se van inmunizando durante la temporada. Entonces no coincide por año calendario, pero se termina inmunizando una corte de recién nacidos anual completa. Y tercero, pacientes de riesgo de esta ley, como les decía Ricardo Soto, que eran los que antes calificaban para recibir palivizumab. Se deja de usar el palivizumab. En Chile se está usando Nirsevimab en reemplazo del palivizumab porque es mucho más económico y es una sola dosis, y también lo pueden recibir. Ahí están los lineamientos. Hay niños que califican para esta ley Ricardo Soto, que pueden tener hasta 24 meses de vida y que pueden recibir también el producto del anticuerpo monoclonal. Esto es muy simple, es una sola dosis, es una inyección intramuscular muy corta. Se puede coadministrar con cualquier otra vacuna del Programa Nacional de Inmunizaciones. Por ejemplo, los niños que nacen en temporada, ahora, los niños que están naciendo ahora en las maternidades, juntos nosotros en Chile reciben vacuna BCG y hepatitis B, no hay ningún problema en coadministrarla. La protección va a ser inmediata, algunas horas después, porque no es una vacuna, sino que uno le está dando una inmunidad pasiva a través del monoclonal específico. Se pueden vacunar los prematuros, no hay una línea de corte específica, en general se podría vacunar cualquier prematuro. Por precaución, algunas maternidades han decidido vacunarlo una vez que ya tienen al menos 1 kilo y que estén en condiciones estables, pero es, como les digo, un producto muy seguro. Viene en jeringa de uso individual y se ocupa básicamente en 3 dosis. En jeringa de 50 miligramos, si es que el niño pesa menos de 5 kilos, de 100 miligramos, si es que el niño pesa más de 5 kilos, y se ocupan 2 dosis de 100, no hay vacuna de 200, perdón, jeringa de 200, sino que 2 dosis de 100, 2 inyecciones de 100, si es que el niño ya está en su segunda temporada, en general está pasando los 8 meses de vida aproximadamente.
Aquí está la tabla que yo les mencionaba, que menciona algunos beneficios y algunos desafíos que puede tener el anticuerpo monoclonal Nirsevimab y la vacuna materna, que son ambas estrategias que, como les digo, ya están disponibles. En Argentina usándose una, al otro lado de nuestra cordillera, en Chile usando Nirsevimab. Con ambos hay amplia experiencia de uso. Palivizumab generó muchas décadas de conocimiento de uso monoclonales. Lo que pasa es que ahora tenemos un anticuerpo monoclonal que está optimizado y requiere solo una dosis y bastante menor costo que lo que tenía el palivizumab. Y en vacuna materna tenemos también muchos años de experiencia con lo que ha sido la vacunación de influenza, pertussis y COVID. Uno de los posibles barreras, bueno, el monoclonal es más caro que la vacuna, pero la vacuna también tiene un problema que no es menor, que depende de las coberturas. Por ejemplo, en Chile nosotros tenemos estas últimas coberturas para vacuna de pertussis y para vacuna de influenza en embarazadas, del orden del 50%. Entonces, con esas coberturas no puede ser una estrategia única, ya vamos a conversar algo de eso. La idea es pasar a una estrategia de uso universal, se puede coadministrar durante el embarazo. Hay algunas observaciones de la vacuna materna que se podría diferir de la vacuna de pertussis. Tengo entendido que en Argentina no ha habido problemas en coadministrarla. Y también tenemos que ver cuánto van a durar estos anticuerpos, ya sea la protección, perdón, ya sea a través de los anticuerpos o a través de la vacunación materna. De todas maneras, en este momento es muy importante avanzar, que los países avancen a implementar estrategias de prevención, hacer buenas estrategias de educación también, medir y vigilar para ver qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar después con el VRS y los otros virus, y que ojalá nuestras autoridades tomen la decisión, haga una toma de decisión de política pública con la mejor evidencia posible disponible. Estas son algunas recomendaciones, por ejemplo, la Academia Americana de Pediatría, de combinar ambas estrategias. No voy a entrar en detalle, pero básicamente dice, vacunemos a todas las madres embarazadas que podamos entre las 32 y 36 semanas, y todos aquellos recién nacidos que son prematuros o que nacen de madres que no alcanzaron a ser vacunados, administremos el anticuerpo monoclonal. Puede ser una estrategia. Nosotros va a ser importante medir y ver los resultados para nuevamente ver si es que eso vale la pena hacer esa toma de decisión o no. De todas maneras, si uno toma la medida de la estrategia con vacunación materna, requiere también la estrategia monoclonal, porque no puede dejar fuera ya sea a los prematuros que tengan mayor riesgo o a todos los recién nacidos que nacen de madres que no alcanzan a ser inmunizadas si es que las coberturas son muy bajas. Por ejemplo, este año en Estados Unidos, que incorporaron ambas estrategias, estaban disponibles, la vacunación materna y monoclonal, la cobertura, lamentablemente, la cobertura en mujeres embarazadas no superó el 17%, entonces fue bastante baja. Hay que apuntar a buenas coberturas y también a altas administraciones del anticuerpo monoclonal. Nosotros en Chile, este grupo sigue trabajando, vamos a ir generando datos de cobertura, tasa de hospitalización y vamos a hacer un amplio estudio de impacto. Esto va a estar disponible a través de visores públicos, tal como lo hizo la estrategia en Galicia con el doctor Federico Martínez Torres. Nuestra meta en Chile es inmunizar, acuérdense que no es una vacuna, sino que inmunizar a prácticamente 160.000 niños. La mitad de ellos, 80.000, corresponden a los recién nacidos que van a nacer entre abril y septiembre. Los otros 80.000, que son los que ya habían nacido desde el 1 de septiembre y que tenemos que ir a inmunizarlos en la campaña que está actualmente en curso. En los primeros 10 días se había logrado inmunizar 20.000 de estos 160.000 niños, pero accediendo a datos recientes, al día de hoy, ¿cómo vamos? Vamos en los recién nacidos que van naciendo en la maternidad, en la cobertura está sobre el 90%, y son datos preliminares, probablemente está sobre el 95%, así que está bastante bien. Pero en los menores de 6 meses, hemos inmunizado en Chile a la mitad, 50% de cobertura. Espero que en estas próximas 2 o 3 semanas la campaña sea muy intensa para que ojalá tengamos al menos un 80% justo antes de que empiece ya la circulación más importante de virus respiratorio sincicial. Hay unos pequeños indicios que esto está empezando a circular VRS, pero todavía en cifras muy bajas, así que tenemos un par de semanas para ojalá llegar a la más alta cobertura posible. Y por último, ¿qué resultados ha habido con Nirsevimab en la vida real? Porque esto ya no es solamente los estudios, no es algo teórico. Nirsevimab ya se ocupó en países como
Luxemburgo, España y Estados Unidos, y hay reportes y publicaciones preliminares respecto a qué es lo que se obtuvo y si es que se replicó o no lo que habían visto los estudios de fase 2, fase 3, etc. En Luxemburgo, los resultados mostraron, ellos inmunizaron a los recién nacidos en temporada más todos los menores de 6 meses y vieron una disminución de casi un 70% de la hospitalización por VRS en los niños menores de 6 meses, vale decir, en aquellos que recibieron el producto. Eso sí, vale decir, la cobertura que tuvieron en el catch-up o en el grupo menor de 6 meses fue de un 65%. Por eso es tan importante tener buenas coberturas, porque si uno lo compara, por ejemplo, con Galicia, en donde tuvieron cobertura en los recién nacidos de temporada de 92% y en la corte de recaptación o de catch-up de un 85%, fíjense ustedes que al compararlo con las temporadas anteriores, las tasas de hospitalización por VRS, por virus respiratorio sincicial en los menores de 6 meses, prácticamente se aplanan y ven reducciones que son en Galicia cercanas al 90% en los inmunizados. No así en los niños más grandes no inmunizados, pero que no enferman tan severamente por VRS. O sea, incluso porcentajes superiores al 76% que habían mostrado en los estudios de Nirsevimab. En Cataluña, aquí con una cobertura también buena, un 87% en más de 25.000 niños, una reducción del 87 y el 90% en la hospitalización y el ingreso a UTI causada por virus respiratorio sincicial y también algún impacto en la enfermedad no tan severa de VRS, con reducciones, por ejemplo, el 50% casi de bronquiolitis que requiere atención en el sistema de atención primario o visitas de urgencia, de las urgencias hospitalarias con una reducción del 55%. O sea, también no solamente en la enfermedad más severa. Y un estudio caso control muy preliminar, con menos de 800 casos, en Estados Unidos muestra una efectividad del 90% contra hospitalización por virus respiratorio sincicial. Nuevamente, cifras consistentes, un poco más altas que lo que mostraban los estudios que permitieron el licenciamiento o la aprobación de Nirsevimab. Sin duda, se nos van a generar dudas y preguntas. Una de ellas es que va a haber reemplazo. El hecho de que los más pequeñitos, menores de 6 meses, no se enfermen por VRS, se van a enfermar. Va a haber un nicho que va a ocupar otro virus, como podría ser metaneumovirus, por ejemplo. Los resultados muy preliminares y del seguimiento de los estudios que les mostraba hecho en Europa mostrarían que no, pero obviamente es algo que vamos a tener que medir y es algo que vamos a tener que ver. ¿Se va a desplazar la infección a edades mayores o la gravedad a otros grupos? ¿Qué pasa con esta interacción entre VRS y otras bacterias? Que eso sí podría ser beneficioso, sobre todo con disminuir enfermedad neumocócica invasora, o si es que va a tener algún tipo de impacto en la hiperreactividad bronquial con la que quedan algunos niños que hacen la bronquiolitis por VRS. Bueno, son preguntas que con evidencia y con seguimiento y vigilancia yo creo que vamos a tener que responder de una mejor forma. Por lo tanto, estamos pasando esto que queríamos ver, si podíamos volver a una situación de aplanamiento de curva. Sin duda que no va a ser lo mismo de la pandemia, pero probablemente, una curva imaginaria, digamos, no tiene valor predictivo, probablemente vamos a aplanar estas curvas. Es lo que esperamos que ocurra en Chile este año si es que tenemos buenas coberturas con un escenario bastante especial, porque aquí la circulación de VRS o virus respiratorio sincicial se va a mantener, no se va a silenciar como fue durante la pandemia. Y eso de alguna manera es bueno, porque los niños más grandes que no se enferman tan graves van a seguir teniendo contacto con el virus, pero sí va a disminuir la severidad, pero no vamos a tener esta acumulación grande de casos susceptibles como fue lo que ocurrió durante la pandemia y que podría hacer que tengamos algunos episodios de campañas de invierno muy intensas. Por lo tanto, y como conclusiones, es un hito, creo que tenemos que estar muy contentos y orgullosos de que en nuestra región, en Latinoamérica, paulatinamente vamos a ir usando estas herramientas, ya sea la inmunización materna, ya sea el monoclonal que tiene impacto contra la infección severa y la hospitalización. En Chile estamos esperando el año 2024, este año en curso, no tener una campaña de invierno como la conocíamos hasta ahora. Claramente va a ser un antes y un después, no con que desaparezcan todos los casos, pero sí que haya una mucho menor presión del sistema. Vamos a tener preguntas como las que mencionábamos. Muy importante que las universidades, los institutos, el ministerio, la empresa privada trabajen en conjunto para generar datos y evidencia para una adecuada toma de decisiones en la política pública. Y así fue, bueno, yo, como les contaba, Chile fue el primer país en el hemisferio sur que pudo iniciar esta estrategia, pero ahora nuestro gran desafío es ver cómo tener óptimas coberturas,
con una adecuada campaña de educación. Esperamos lograrlo de aquí a las primeras semanas de mayo, y que ese impacto se va a reflejar en que podamos disminuir consultas, hospitalización y casos graves causados por VRS, y esperamos también impactar en esos 10 casos de niños fallecidos que tenemos prácticamente cada año. Vamos a ver qué es lo que pasa este año 2024, vamos a medirlo, vamos a seguir trabajando para tener esa información, y que sin duda esto pasa a ser una estrategia de alto impacto para la protección de todos los niños, y son estrategias que apuntan a la equidad, porque se incorporan al Programa Nacional de Inmunizaciones, lo pueden recibir niños del sistema público, del sistema privado, y ojalá la información que podamos generar acá de alguna manera también pueda servir para otros países, para que también se vayan sumando a las estrategias de prevención, y de alguna manera haya una, como les decía, una buena toma de decisión en la política pública en nuestros países, que sabemos tienen recursos que siempre son bastante escasos. Eso quería comentar, feliz y encantado de recibir cualquier comentario o alguna pregunta, así que muchas gracias, y como les digo, un verdadero gusto haber podido presentar sobre este tema que la verdad nos apasiona. Sin duda es un tema muy apasionante, pero lo estamos viendo en vivo y en directo, y en pocos meses vamos a poder ir viendo qué pasa con este impacto de esta estrategia nacional que estamos viendo acá en Chile, pero que no tengo duda se va a ir extendiendo al resto de los países de Latinoamérica. Muchas gracias. Bueno, doctor Juan Pablo, excelente presentación. De verdad que cada vez que, cuanto más escuchamos sobre BRS, nos damos cuenta qué grandiosas estrategias tenemos casi que al alcance de la mano, y ojalá que las podamos empezar a usar en otros países de Latinoamérica. Realmente la audiencia está un poco tímida con las preguntas, así que invito a los asistentes a hacer preguntas o en el chat o en el espacio de preguntas y respuestas. Yo, mientras tanto, como para ir rompiendo el hielo, quiero hacerle un par de preguntitas. En nuestra audiencia hay mucho personal de enfermería y sabemos que el Nirsevimab no es una vacuna. ¿Nos podría contar qué diferencias hay en términos, por ejemplo, de a qué temperatura se conserva el Nirsevimab, si tienen que tener algún cuidado especial, hay una diferencia en el tipo de aplicación? Porque a veces, cuando no estamos acostumbrados a utilizar alguna estrategia o algún producto, puede que tengamos miedo y digamos, bueno, no, prefiero no usarlo. Entonces, a ver qué nos puede contar al respecto, a ver si realmente tenemos que tener algún tipo de cuidado extra versus las vacunas que normalmente aplicamos. Sí, muchas gracias por la pregunta. La verdad es que en general es un producto que, bueno, su conservación es en refrigerador entre 2 a 8 grados, no requiere un freezer ni un freezer de alta capacidad, así que eso facilita bastante las cosas. Viene en jeringas individuales, y son diferentes las jeringas que se administran de 50 miligramos y con un color distinto incluso en aquellas que deben recibir los menores de 5 kilos, que reciben 50 miligramos, que los que pesan más de 5 kilos, que reciben 100. Y la verdad es que ha sido un proceso en donde, como les decía, en Chile ya se han administrado más de 50.000 dosis del producto, y no ha habido ninguna bandera o alerta respecto a su seguridad. Eso creo que es muy importante. Se han habido algunas dudas, nos llegan todos los días muchas consultas a lo largo de nuestro país, que es tan largo y con situaciones tan distintas como nuestro país en la región, y por ejemplo no se sabía si es que se podía administrar en el mismo muslo que, por ejemplo, nuestros niños recién nacidos reciben la vitamina K, y si es otra inoculación no hay ningún problema. Incluso se puede coadministrar en el mismo momento. Algunas maternidades deciden diferirlo algunas horas o esperar 24 horas. Lo importante es que el niño se vaya protegido de la maternidad. Así que pueden haber ciertas variaciones, pero en general los niños pueden recibir, como les digo, este pinchazo intramuscular, incluso en el mismo muslo que reciben vitamina K o que reciben otra vacuna, siendo un pinchazo distinto, obviamente, y los resultados han sido extremadamente buenos en términos de la seguridad de Nirsevimab. Como les decía, principalmente alguna molestia, algún eritema pequeño en el sitio de punción, muy mínimo, la verdad, y de forma muy excepcional, pero muy excepcional, algún pequeñito que pueda tener algún rash que prácticamente no requiere mayor intervención tampoco. Perfecto, justo surgió una pregunta al respecto, así que estaba orientada. Otra pregunta, ya sabemos que con hepatitis B se puede coadministrar con vitamina K, no hay ningún problema. ¿Qué pasa, por ejemplo, con BCG?
Cuestiones muy prácticas. El paciente nace, se aplica nirsevimab, tiene que esperar algún tiempo para recibir la BCG o no. ¿Cuál es la recomendación al respecto, sabiendo que la BCG es una vacuna a virus vivo? Sí, exacto, una a bacteria viva. Sí, sí. Bueno, en el caso, por ejemplo, en Chile, nosotros en muchos lugares lo reciben en el brazo izquierdo, y la administración de nirsevimab se estableció que se hiciera en los muslos. Se puede coadministrar, no hay problema en que sea una coadministración. En Chile eso generalmente ocurre en las primeras 24 horas de vida, no más allá de las 48, y podría ser en el mismo momento. Como te decía, en algunas maternidades han decidido diferir algunas horas desde que se coloca hepatitis B y BCG, colocar después en el muslo y vitamina K, colocar unas pocas horas después el nirsevimab, pero pasa a ser más parte de una estrategia de organización. No hay una contraindicación en la coadministración. Excelente, muchísimas gracias. A lo largo de la presentación creo que quedó clarísimo los beneficios que nos aportaba, por ejemplo, la estrategia de nirsevimab, disminución en las infecciones respiratorias aguda baja por BRS, las hospitalizaciones por BRS, las IRAP por cualquier causa, y también que se usó en pacientes pretérminos, a término y algunos incluso con enfermedad de base. En algún momento de la charla nos comentó que era una estrategia costo ahorrativa, utilizando solamente los costos directos. Sí. ¿Nos podría contar un poquito cuáles serían los costos indirectos que a veces no pensamos que también pueden ser enormes y qué tanto nos ahorraríamos si utilizáramos, por ejemplo, esta estrategia o la otra que es también la vacunación materna? Bueno, es muy importante. Nosotros hicimos este estudio con este grupo ICI, Facultad de Medicina y MinSal, de costos. Como decía, una de las gracias que tiene ese estudio es que fue con los costos reales de cada una de las temporadas 2019, 22 y 23, de los costos directos, con los costos reales que tuvo cada día cama, cada hospitalización en UTI, etcétera, y deja fuera los costos indirectos. Los costos indirectos son extremadamente importantes y pueden ser también extremadamente altos. Por ejemplo, si es que se consideran las licencias médicas de los padres que tienen que dar cuidado, digamos, durante esos 27.000 o 15.000 días, cama básica, intermedia, UTI. Eso tiene un costo que es tremendamente alto para el Estado. Los gastos también pueden haber gastos de movilización. Obviamente aquí no se consideraron los gastos o los costos, digamos, también se pueden calcular asociados a los casos de fallecimiento. Obviamente el de un recién nacido es extremadamente alto, así que incluso sin considerar todos esos gastos que son muy altos, el estudio solamente considerando los costos directos muestra que la estrategia va a ser costo ahorrativa. Muchísimas gracias, doctor. Y acaba de surgir otra pregunta también en la audiencia. Si una mamá gestante recibe la vacuna materna, ¿el recién nacido debe también recibir el anticuerpo o ya estaría inmunizado? Sí, bueno, la pregunta es muy válida, porque si es que esa madre fue inmunizada entre el periodo que está validado, ¿no es cierto? Que son entre las 32 y las 36 semanas de vida, y ese lapso en donde la madre recibió la vacuna ya fue hace al menos 14 días, porque claro, si recibió la vacuna y al día siguiente nació su hijo o hija, no alcanzó a transferir ningún anticuerpo. Entonces, tiene que haber un periodo de tiempo que se ha establecido más o menos en al menos 14 días. Si es que pasaron menos de ese periodo de tiempo, en ese caso sí. Por ejemplo, si la madre fue inmunizada y a los 3 días tuvo su hijo o hija, esa recién nacido debiera recibir el anticuerpo monoclonal. Si recibió la vacuna a las 33 semanas de embarazo, si fue una guaguita, ¿no es cierto?, un recién nacido de término, no tendría que recibirlo. Ahora, yo creo que en esto va a ser muy importante, como les digo, ver cuáles son los resultados que van teniendo en la vida real, tanto el monoclonal como la vacunación materna, porque creo que nos falta todavía conocer más evidencia para poder recomendar cuál es la estrategia lo más potente o perfecta posible. Sin duda que ambas son excelentes porque ya tenemos herramientas que previenen, que no las teníamos y previenen del orden del 60, 70, 80, 90%, ya es buenísimo. Pero creo que nos falta todavía conocer un poquito más de datos. Vamos a tener de aquí a fin de año los datos del hemisferio norte, los vamos a ir conociendo, qué es lo que pasó.
probablemente con más detalle. Esperamos también tener, al menos desde Chile, de aquí a fines de año, los datos de impacto del monoclonal. Excelente. Entonces, podríamos decir que lo ideal no es vacunar a la mamá y ponerle el anticuerpo al bebé, pero sí, lo ideal sería tener en el país, si vamos por la vacunación materna, tener una estrategia mixta para poder proteger a todos los niños que nacen o antes de los 15 días de que la mamá recibió la vacuna o los que nacen pretérmino. Entonces, eso me Sí, parece que es eso es muy fundamental importante. como para reforzarlo acá en las conclusiones. Perdón, Ana, y otro punto que también es importante y que también sale en las discusiones cuando los países van a tomar la decisión, es que para que, si por ejemplo uno va a usar la estrategia del monoclonal para que ésta sea completa, no puede dejar fuera a los dos grupos que mencionábamos, a todos los recién nacidos durante la temporada, que son más o menos los que concentran el 50% de los casos de hospitalización por VRS, y también a hacer este cachapo, esta campaña, ¿no es cierto?, de los que tienen menos de 6 meses, o uno podrá fijar otros meses, digamos, para incluirlos también, que son responsables más o menos de la otra mitad de las hospitalizaciones. Así que eso también tiene que ser importante para que la estrategia sea completa, porque de repente uno dice, mira, ahorramos la mitad del costo de esta campaña, nuestra estrategia, inmunicemos solo a los recién nacidos en temporada, pero se va a perder prácticamente la mitad del impacto si es que lo hacemos así. Por eso es que es tan importante considerar ambos, para que sea completo. Excelente. Otra pregunta. En cuanto a las madres, ¿no presentaron objeciones o renuencia a la vacunación en los recién nacidos? Esto me parece que es más sobre vacunación materna, pero bueno, ¿qué has leído al respecto? Esto. Bueno, a ver, la experiencia que tenemos nosotros, claro, ha sido con el monoclonal. En las maternidades, la cobertura no ha tenido afortunadamente grandes problemas porque está cercana a la cobertura que teníamos de las otras vacunas que recibían los recién nacidos cuando nacían, como SG y hepatitis B. En Chile son cercanas al 98-99%. Yo creo que con Nirsevimab vamos una vez que se haga el análisis detallado, vamos a llegar a coberturas bastante cercanas a eso. Y en la medida que, como les digo, ya con miles de dosis puestas, no ha habido alertas de seguridad, ha habido una buena adherencia de los padres y además hay alta conciencia de la gravedad que tiene el VRS y el impacto que tiene en producir cuadros graves en los más pequeñitos. Así que eso ha sido también un verdadero motor a que los padres y las madres acudan a los vacunatorios o accedan en las maternidades a que su hijo o hija sean inmunizadas. Con la vacuna materna, sabemos que las coberturas son un poco más complejas y tenemos que trabajar para mejorarlas. En Argentina, estuve la semana pasada, que está usando la estrategia de vacunación materna, está avanzando, pero la cobertura tampoco ha sido aparentemente tan alta. Entonces ahí hay que trabajar, obviamente, para poder lograr coberturas lo más altas posible para tener el mayor impacto posible. Excelente. Y justamente acá había una pregunta medio enfocada en esto, alineada. ¿Han tenido rechazo de la población considerando el avance de ideas antivacunas en la TAM? Básicamente esto es la experiencia de Chile. Bueno, afortunadamente Nirsevimab no es una vacuna, así que no tenemos antivacunas. Pero sabemos que caen dentro del mismo grupo, muchas veces grupos desinformados que hacen circular información que muchas veces es falsa o sin evidencia científica y pueden generar cierto revuelo, cierto temor. Yo diría que al menos lo que estamos viviendo en este momento no se ha generado un impacto, una renuencia o una adversión a la inmunización. Por el contrario, como decía, hemos percibido, por ejemplo, en este grupo que tiene menos de 6 meses y se hace la campaña, que los padres, las madres han ido a los vacunatorios a pedir el monoclonal, incluso en los primeros días que partió, que todavía no está distribuido en todo Chile, que tuvieron que esperar algunos días, iban insistentemente a vacunar a sus niños, y eso es lo que uno esperaría que se vaya replicando, porque estamos frente, como les digo, insisto, a un producto extremadamente seguro, así que uno puede tener la absoluta tranquilidad de poder recomendarlo y bueno, y además vamos a ver los impactos que van a ser importantes. Yo creo que sería muy complicado para una madre
el decidir por desinformación, por miedo, ¿no es cierto?, que no haya tenido la posibilidad de informarse adecuadamente, y ahí está nuestro rol también en educarlo, en que no le ponga, por ejemplo, habiendo podido ponerle Nirsevimab, no lo haya hecho, y que termine con su recién nacido a los 2 meses hospitalizado en una UTI por una neumonía por VRS grave. Claramente eso puede producir una sensación probablemente no muy buena, digamos, ni deseable, porque podría haber sido con alta probabilidad haber sido evitado ese caso si es que se hubiera accedido a tiempo a la protección. Perfecto. Y la última pregunta, porque me parece súper válida también, yo creo que es alguien que llegó un poquito tarde a la charla. ¿Diferencia o tres principales diferencias entre el Palivizumab y el Nirsevimab, por favor, como para que nos queden cosas así Sí. muy claras? Cosas muy importantes, costo. Es extremadamente más barato en cifras aproximadas. O sea, inmunizar a un niño con palivizumab costaba en pesos chilenos, alrededor, no alcanzo a hacer la conversión. Si costaba 5 millones de pesos chilenos, lo que vemos es que una dosis de nirsevimab posiblemente cuesta alrededor de 200.000 pesos. Así que costo claramente menor. Segundo, no son 5 pinchazos una vez al mes por 5 meses consecutivos, sino que una sola dosis, lo cual termina favoreciendo, obviamente, las coberturas que se logran en la población que uno quiere inmunizar. Y lo tercero, que yo creo que es muy importante, bueno, de alguna manera que también Palivizumab lo tenía, pero que es, insisto, es un producto extremadamente seguro, pero Nirsevimab versus Palivizumab además, como les mostraba, es hasta 50 veces más potente por el sitio con el que interactúa la proteína en su estado de prefusión de la proteína F, así que lo hace obviamente un anticuerpo monoclonal aún con más ventajas que el palivizumab. Muchísimas gracias. De verdad que, doctor Juan Pablo Torres, muchas gracias por su presentación. Ha respondido todas nuestras preguntas. Son las 8:02 de la noche y somos muy puntuales acá en Panamá. Así que después de esta grandiosa presentación, más gracias por toda por brindarnos tanta información de manera tan clara y concisa. Y a todos los asistentes, gracias por estar aquí. Nos vemos el próximo martes y recuerden, nos quedan 3 charlas más. Doctor Juan Pablo, para despedirse de la audiencia, le dejo el No, micrófono. al contrario, muchas gracias a ustedes. Para mí es un verdadero honor participar de esta actividad tan importante de la Sociedad Panameña de Pediatría. Así que gracias por la invitación. A su disposición. Esperemos que, como les digo, cada vez más países, estoy seguro, y Panamá seguro que lo va a hacer, se vayan sumando a estrategias de prevención contra este virus, que es el que más problemas nos causa en nuestra infancia. Así que muchas gracias y muy buenas noches. Adiós, adiós. Gracias.